Queridos jóvenes, estamos iniciando en el día de hoy nuestra catequesis del IBC. Y como siempre, traemos un tema muy importante que nos tiene que ayudar a crecer en nuestra fe. Hay que dar razones de la propia fe. Hoy nos acompaña Ayelen en nuestra catequesis. Queremos compartir con ustedes, queridos jóvenes, un tema muy importante. El tema del día de hoy es ¿por qué buscamos a Dios? ¿Por qué buscamos a Dios? Qué importante entonces, queridos jóvenes, que respondamos a esta pregunta, el por qué nosotros estamos detrás de Dios o por qué nosotros tenemos que preguntarnos sobre Dios. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros a preguntarnos sobre Dios? Los motivos entonces, queridos jóvenes. Tenemos que saber que en la medida en que nosotros damos respuestas y podemos dar respuestas a estas preguntas, ciertamente que le vamos a encontrar un sentido maravilloso a nuestra propia vida y a nuestra propia existencia. Vamos a escuchar entonces ahora justamente la respuesta, el por qué nosotros, querida Ayelen, queridos jóvenes, buscamos a Dios. ¿Cuál es el motivo? Dios ha puesto en nuestro corazón el deseo de buscarlo y encontrarlo. Esta es una frase muy interesante, queridos jóvenes, y así estamos respondiendo a la pregunta que hoy en nuestra catequesis del IBC para los jóvenes estamos haciendo, ¿verdad? ¿Por qué buscamos a Dios? Hay algo interior entonces, queridos jóvenes, que nos mueve. Hay algo que surge desde nosotros para buscar a Dios. Esto es lo que nosotros le llamamos la trascendencia, lo trascendente, el darle sentido a nuestra propia existencia. Un gran santo de la Iglesia que se llama San Agustín tenía una frase muy interesante. Escuchemos esta frase. Ayelen, ¿cuál es esta frasecita tan importante y tan linda que San Agustín, con su experiencia, compartió con nosotros? San Agustín dice: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón estará inquieto hasta que descanse en ti. Queridos jóvenes, esta frase tan importante de San Agustín que nos está diciendo, nuestro corazón verdaderamente estará inquieto hasta que no descanse en ti. Es decir, somos nosotros que estamos en este caminar, en esta búsqueda continua de Dios. Y por eso dice nuestro corazón. Pero recordemos que San Agustín fue una persona, un joven que también estuvo por todas partes buscando al Señor. Él primero entró en grupos filosóficos, en grupos esotéricos, en fin, muchas de estas situaciones porque tenía lo que él justamente está expresando aquí. Nuestro corazón estará inquieto siempre hasta que no descanse en ti, Señor. ¿Qué nos quiere decir esto en esta catequesis que estamos hoy meditando, reflexionando, queridos jóvenes? Que tenemos la tendencia siempre hacia la trascendencia, es decir, el buscar a Dios, el encontrar a Dios. El corazón que se siente inquieto hasta que no responda a la pregunta crucial que nosotros nos estamos haciendo. Ese corazón que está palpitando y que quiere una respuesta ante esta pregunta que nos estamos haciendo continuamente. Y San Agustín entonces de esta manera, con esta frase tan linda, nos hiciste, Señor, para ti. Es decir, nuestra vida, nuestro corazón que está siempre para el Señor. Y es por eso que nuestro corazón siempre estará inquieto hasta que no descanse en ti. Si Dios es el autor de nuestra vida, si Dios nos ha creado, si Dios nos ha llamado, ciertamente que somos para Dios. Y por eso, ante este tema tan importante, querida Ayelen, queridos jóvenes, que estamos nosotros hoy compartiendo, ¿cuál es el tema entonces para que podamos volver a reflexionar y entender bien? ¿Por qué buscamos a Dios? El por qué buscamos a Dios. Y desde aquí podemos entender muy bien esta frase que nos deja San Agustín. Volvemos enseguida con nuestra catequesis del IBC.
Escucha esto, algo diferente, escucha. Algo mejor, escucha. Pon atención, oye. Escúchate, pon atención. ¿Y eso? Ahí viene. Escucha. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah. Desde que él entró, mi vida completa él transformó. Y lo que me dio, no existe allá afuera, no existe, no. No hay espacio, él me ha llenado. Entró y borró mi pasado. Fijado en Jesús, estoy enfocado. Le dije adiós a todo lo malo. Y al enemigo le dimos su palo. A los problemas que estoy ocupado. Que cojan pa' afuera, pa' otro lado. Pa' afuera, lejos de mi lado. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Si se levanta una guerra, yo no temeré. Si él se disfraza Goliat, yo lo venceré. Con él lo haré. Y todo lo malo pa' afuera mandé. Ya no hay reciclaje, todo lo boté. Y en otro nivel yo me encuentro per se. Pa' afuera. Ya tú no me engañas, no tengo ceguera. Pues soy diferente al que antes yo era. Y como John Carlos tengo vida nueva. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo cambió, pues triste y solo estaba yo. Pero él entró y mi vida completa él transformó. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Todo lo malo pa' afuera, pa' afuera. Que aquí no hay espacio, aquí no se queda. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. No hay espacio para nadie más. Desde que él entró a mi vida ya nada es igual. Yeah, todo lo malo Pa' afuera, dándole duro al enemigo. tú no puedes con nosotros. Río Squad, La revelación, dándole palo y palo. vete de aquí, vete de aquí. Ya, vámonos, ya. Queridos jóvenes, estamos volviendo con nuestra catequesis del día de hoy, del IBC para los jóvenes. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué nosotros buscamos a Dios, queridos jóvenes? Esta es la pregunta que hoy nos hacemos y esta es la pregunta que queremos encontrar una respuesta. ¿Por qué nosotros estamos en esta continua búsqueda? ¿Qué es lo que nosotros estamos con esto queriendo encontrar, queridos jóvenes? Es la fuerza de Dios, es la gracia de Dios. ¿Cómo nosotros vamos a hacer este camino para encontrar a Dios en primer lugar?
Pero para eso primero tenemos que saber el por qué lo estamos buscando. Siempre tenemos que dar razón, decimos, de nuestra propia fe, escuchando la carta de San Pedro, cuando le dice a su comunidad que siempre los cristianos, cada uno de nosotros, tenemos que dar razón de nuestra fe. No es un fideísmo, se dice eso, es decir, simplemente creer por creer. Y nosotros estamos en una etapa en la que nos preguntamos, nos cuestionamos. De por sí esta es la edad propia, queridos jóvenes, en que hacemos cuestionamientos. Queremos saber el porqué de las cosas. Y este es el momento en el que nosotros tenemos que concentrarnos y procurar verdaderamente utilizando la razón para ayudar a este paso de la fe. Y por eso nuestra iniciación a la vida cristiana nos ayuda en este momento de nuestra catequesis a preguntarnos por qué nosotros le buscamos a Dios. Y principalmente con esta edad nuestra, ¿por qué nosotros los jóvenes le buscamos a Dios? ¿Qué es lo que nosotros queremos cuando le estamos buscando a Dios? ¿Qué estamos buscando verdaderamente entonces para nuestra vida? Entonces vamos a escuchar algunas de las cosas importantes que nosotros tenemos que conocer en este caminar de nuestra propia fe. Para el ser humano es natural buscar a Dios. Esta es una frase también muy bien hecha, ¿verdad? Porque para cada uno de nosotros es muy natural el buscar a Dios. Si nosotros, queridos jóvenes, hacemos un poco de historia de la filosofía o hacemos un poco de historia de la religión, o si comenzamos a cuestionarnos sobre el sentido de la propia vida y de la propia existencia, nos encontraremos que el hombre de por sí siempre se pregunta sobre la existencia de Dios. Entonces, la pregunta nuestra que hoy estamos haciendo en nuestra catequesis, el por qué le buscamos a Dios, está apuntando a alguno de los elementos esenciales entonces de lo que forma nuestra esencia, queridos jóvenes. Es decir, lo esencial y lo fundamental en la vida del hombre es la búsqueda de Dios. Encontrar el sentido a nuestra propia existencia. Encontrar aquello que Dios nos regala en el día a día. Encontrar todo lo que hacemos, pero dándole un sentido profundo. Encontrar el sentido a todo lo que el Señor nos va regalando. Pero ese regalo de Dios nosotros lo encontramos en el día a día, es decir, en la experiencia. Lo encontramos en esa relación con nuestros padres, lo encontramos en esa relación con los amigos, lo encontramos en esa relación de lo que significa para nosotros el festejar algo, el por qué festejamos, el por qué celebramos, el por qué vivimos ciertos acontecimientos en nuestra vida, como también el porqué del mismo sufrimiento. Todo esto, queridos jóvenes, nos llevan a preguntarnos la existencia misma de Dios. Y desde ahí podemos hacer esta pregunta, el por qué nosotros, a través de estas experiencias, vamos buscando al Señor. ¿Por qué queremos saber algo y por qué queremos aferrarnos a la persona de Dios? Y esto es lo que en esta catequesis queremos ir compartiendo con ustedes. Es esencial y es fundamental. La respuesta que recién nos había dado Ayelen justamente nos decía que el hombre de por sí, desde su propia naturaleza, el hombre de por sí tiene impreso en su corazón el aspecto trascendental, es decir, el mirar algo más allá de lo que nosotros estamos experimentando en el día a día. Y eso lo experimentamos en el día a día, pero no solamente de nuestro tiempo y de nuestra historia, haciendo un poco, como les estaba diciendo, historia de las religiones, filosofía de las religiones. Entonces nosotros encontramos que el hombre siempre fue buscando a Dios. Entonces, por eso hoy decimos una vez más, ¿por qué el hombre? ¿Por qué nosotros buscamos a Dios? Vamos a volver enseguida, queridos jóvenes, con nuestra reflexión del día de hoy, con nuestra catequesis del IBC. ¿Por qué buscamos a Dios?
Río Squad, La revelación Estación Cero. de Colombia para el mundo Te entero. necesito, Señor. Vente conmigo. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Yeah. Eres mi respirar, eres mi aliento. Tú eres mi roca, eres mi sustento. Mi fuerza, mi alimento, mi mejor amigo en todo momento. Eres la voz que me guía en el silencio, el que me consuela en los malos tiempos. Eres mi mundo, mi universo. Eres mi final, eres mi comienzo. Eres tú quien dirige mis pasos, y aún en mi trompiezo y en mi fracaso. No me abandonas, me cargas en tu brazo. Por eso hoy quiero más, mucho más de tus abrazos. Me puede faltar las estrellas, la luna y el sol. Puede perderle el arco iris, su color. Y que las flores, oye, pierdan su olor. Que me falte el aire, pero nunca tu amor. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más. Yo solo acercarme quiero mucho, 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 mucho más. ¿De qué me vale tener todo si yo no te tengo? Un doctorado no me sirve si yo no te entiendo. Mi futuro es en vano si no estás en mis planes. Y prefiero tener nada de que tú me faltes. Yo prefiero ser pobre que tener una mansión. No me importa ganar en cobre que vivir en protección. Lo único que anhelo que tú seas mi obsesión. Hoy sin ti mi padre viviría en aflicción, desesperado, sin dirección y abandonado. Porque el mundo no me ha dado lo que tú me has obsequiado. Porque tú me has abrazado cuando fui yo rechazado y me enseñaste que estuviste interesado en mi corazón. Me diste vida y visión, ahora vivo por ti, tú eres mi razón. Hoy mi alma te proclama en adoración. Ya no me importa lo que falte si hoy te tengo, mi señora. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Que me falta el aire si tú no estás. Tú lo eres todo, sin ti no quiero nada. Yo solo quiero acercarme más, acercarme mucho, mucho, mucho más. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada quiero si no estás conmigo. Solo a tu lado la vida tiene sentido. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada puedo, me desespero. Sin tu presencia yo por ti me muero. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada quiero si no estás conmigo. Solo a tu lado la vida tiene sentido. Nada soy si tú no estás. Si no estás no quiero nada. Nada puedo, me desespero. Sin tu presencia yo por ti me Quiero muero. tocar el cielo, tu amor por mis venas. Correr hacia tus brazos, ya ves, valió la pena. Yo solo quiero acercarme, acercarme, acercarme más. Quiero tocar el cielo, tu amor por mis venas. Correr hacia tus brazos, ya ves, valió la pena. Yo solo quiero acercarme, acercarme, acercarme más. Queridos jóvenes, estamos volviendo con nuestra catequesis del IBC para los jóvenes. Y hoy con este tema, Ayelen, tan importante que compartimos con todos los jóvenes. El tema del día de hoy, ¿por qué buscamos a Dios? ¿Por qué buscamos a Dios, queridos jóvenes?
Nosotros ciertamente que reflexionamos y decíamos que lo único que le satisface al hombre, aquello que le da fuerza, le da entusiasmo, le da motivo y razón de su existir, es ciertamente la presencia de lo espiritual, es decir, lo trascendente. Y esto lo encontramos en la palabra de Dios también. Hoy queremos de una manera especial entonces compartir con ustedes, queridos jóvenes, este Salmo 63, que nos habla justamente de esta búsqueda incesante del hombre a Dios, la búsqueda del hombre ante la angustia, pero también la búsqueda de Dios ante el momento crucial de la propia existencia, tanto de la alegría como también de los momentos de angustia. Escuchemos entonces a Ayelen, que nos va a compartir esta palabra de Dios, es decir, el Salmo 63. Señor, tú eres mi Dios, yo te busco ardientemente. Mi alma tiene sed de ti, por ti suspira mi carne, como tierra sedienta, reseca y sin agua. Sí, yo te contemplé en el santuario, para ver tu poder y tu gloria, porque tu amor vale más que mi vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva y alzaré mis manos en tu nombre. Señor, yo te busco ardientemente, nos dice hoy este salmo, queridos jóvenes. Es la palabra de Dios que nos invita a reflexionar una vez más, a encontrarnos con un Dios que nos quiere, con un Dios que nos ama y por lo tanto nosotros que lo sentimos, pero interiormente. Ahí está la trascendencia, como decimos. Este salmo nos dice, mi alma que tiene sed de ti, Dios mío. Es mi alma que te está buscando continuamente. No nos quedamos por el camino, ¿verdad? Sino que vamos como escalando, caminando, buscando, sedientos. Queremos llegar a la meta. Y así entonces, por ti suspira mi carne como tierra sedienta, reseca y sin agua. Qué linda comparación que nos pone el salmista. Siempre esa tierra reseca, dice, que espera por el agua. Es decir, cuando nosotros nos hacemos esta pregunta en el día de hoy, ¿por qué buscamos a Dios? Nos comparamos nosotros, nuestra alma, nuestra vida, como esa tierra reseca, necesitada de la fuerza y de la gracia de Dios. El agua entonces que le vivifica, que le da posibilidad de fertilidad. Queridos jóvenes, esta imagen ya es muy importante para todos nosotros, porque si nosotros estamos secos espiritualmente, si nosotros no estamos llenos de Dios, de su gracia, de su espíritu, ciertamente que después entonces no podemos hacer germinar nada en nuestra propia vida. El sentido de la propia vida, el sentido de la propia existencia la encontramos en esta búsqueda continua de Dios. Y es lo que este Salmo 63 nos está invitando a reflexionar y a entender. Yo te contemplé, Señor, dice, en el santuario. El santuario, queridos jóvenes, no significa simplemente todo lo que es un edificio hecho de ladrillos o un edificio como nosotros podemos ver y lo llamamos el santuario donde habita Dios. Porque el verdadero santuario donde nosotros contemplamos la existencia de Dios siempre será el mismo universo, es decir, donde le encontramos continuamente a Dios. Este gran santo de la Iglesia, también Santo Tomás de Aquino, justamente nos decía que existen 5 vías para llegar a Dios. Y una de estas vías, es decir, uno de estos caminos, es la contemplación en la misma naturaleza, el gran santuario donde nosotros encontramos a Dios. Pero el por qué le estamos buscando a Dios. Le buscamos a Dios porque en la misma naturaleza nuestra, en nuestra misma condición humana, nosotros podemos darle sentido a lo que vivimos, a nuestra propia existencia, en la medida en que sabemos el para qué, el por qué Dios nos ha creado. Dios que nos ha regalado todo, Dios que nos puso entonces aquí en este mundo. Y desde aquí nosotros comenzamos a preguntarnos el por qué tengo que encontrarme con Dios.
¿Por qué tengo que seguir buscándole a Dios? ¿Cuál es el sentido de esta búsqueda continua? Porque es allí, como decía San Agustín, solamente allí estará la paz de nuestro corazón. Inquieto estaremos siempre en la búsqueda de Dios. Nuestra vida y nuestra alma tendrá paz cuando nos encontramos con el Señor. Queridos jóvenes, vamos a seguir reflexionando con esta catequesis maravillosa que el Señor hoy nos propone. Ayelen, queridos jóvenes, el tema del día de hoy. ¿Por qué buscamos a Dios? Yeah, Río Squad, revelación. Yo soy libre, en el nombre de Jesús me hizo libre cuando se entregó en la cruz. Ahora soy libre para cantarle a Él, adorarle a Él, pues nadie mires como Él. Yo soy libre, en el nombre de Jesús me hizo libre cuando se entregó en la cruz. Ahora soy libre para cantarle a Él, adorarle a Él, pues nadie mires como Él. No soy el mismo de antes, soy criatura nueva. Por la muerte de Cordero fueron rotas mis cadenas. Hoy soy libre y no hay quien me detenga, pues a precio de sangre fue pagada mi condena. Hoy su fuego me quema, con su amor me llena. No necesito yo la calle o su falsa gozadera, pues las cosas de este mundo son pasajeras. Más lo que mi Dios me da es para la vida eterna. Mi Señor me liberó, me liberó. Y hoy puedo yo decirte lo bien que me siento yo. Había un vacío en mi vida y en mi alma un gran dolor, pero todo eso cambió. Todo ya pasó. Al comprender que su único hijo por mí entregó, me hizo justo. Aún yo siendo un pecador, hoy soy libre de toda atadura, toda aflicción. Libre por la misericordia de mi Señor. Mientras los martillos sonaban, mi pasado quedaba enterrado en una tumba y nueva fuerza me daba. Mientras tu sangre corría cuando en la cruz ya no podía, mi vida empezaba a amanecer como el día. Y ahora yo soy libre, yo soy libre, yo soy libre. Este servidor a la calle no le sirve, no hay demonio que detenga esta roca firme. Ya los verdes no me llaman, son invisibles. He ganado la batalla, soy invencible. Tengo Cristo a mi lado, wow, increíble. Soy más que victorioso, soy una alma nueva, llena de su gozo. He contratado al abogado más costoso, pa' que me saque de la cárcel, del calabozo, pa' que me dé la vida eterna. Wow, Padre, yo soy dichoso. Yeah, tú me diste vida, Señor. Tú me diste vida. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú me diste vida cuando yo estaba muerto. Sáciate mi hambre, tú eres mi alimento. Ahora tuyo soy, tuyo por completo. Quiero verte cara a cara, en vivo y en directo. Tú calmaste mi tempestad, me diste paz. Alumbraste tú mi vida, pues todo era oscuridad. Cuando estaba confundido me mostraste tu verdad. Yo no era nadie, mas tú te fijaste en mi papá. Me revestiste de príncipe con poder, autoridad. Me diste fuerza para decirle enemigo que lo hago. Pues cuando no tenía esperanza, pusiste en mi boca una alabanza. Cambiaste mi angustia por la danza, desapareciste mi dolor. Sanaste mis heridas. A mi invierno le diste calor, a mi día color. Quiero contemplar tu rostro y adorarte, mi Señor. Pues yo estaba muerto, pero vivo por tu amor. Ahora vivo por tu amor, y por eso quiero darte toda la gloria y honra, porque solamente tú te la mereces. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza, pues nada soy sin ti, Señor. Toda la gloria, honra para ti, Señor. Toma mi vida en alabanza, pues nada soy sin ti, Señor. Mi vida en alabanza te la entrego con amor, como un perfume caro, un obsequio con honor. Soy tu servidor, tú, mi redentor. Te lo grito con clamor, gózatelo, mi Señor. Si no te tengo nada, a mí me serviría. Aunque me ponga a hablar en lengua, aunque tenga el don de profecía, solo sería un metal que resonaría. A ti la señoría, este salmista te alaba todos los días. Tú eres la fuerza en mi camino, la luz que a mí me guía. Yo por ti daría todo lo que me pedirías, con amor te lo daría, porque tú eres poderoso, el gran Mesías. Toda la gloria, honra para ti, Señor.
Queridos jóvenes, seguimos con nuestra catequesis del día de hoy, con este tema, Ayelen, queridos jóvenes, tan importante. ¿Por qué buscamos a Dios? ¿Por qué nosotros buscamos a Dios? Y como siempre, compartimos algunas frases muy importantes de personajes o incluso en la definición de por sí. La religión para nosotros, queridos jóvenes, es el religarnos a nuestra propia existencia. Es entender, saber, entrar, conocernos a nosotros mismos. Es la propia existencia. Entonces vamos a hacer algunas reflexiones sobre estos temas muy interesantes que nos dejan, por ejemplo, los grandes personajes de la iglesia, los que estuvieron al frente, nuestros pastores dentro de la iglesia, nuestros papas, nuestros sacerdotes, santos. Vamos a escuchar hoy entonces dos propuestas maravillosas que nos van a ayudar el por qué nosotros buscamos a Dios. Voy a compartir con ustedes esta terminología tan importante. ¿Qué significa la religión? Por religión se puede entender genéricamente una relación con divinidad. Un hombre religioso reconoce algo divino, como el poder que lo ha creado a él y al mundo, del que depende y al que está orientado. Quiere agradar a la divinidad mediante su forma de vida y adorarla. Entonces, queridos jóvenes, esta definición tan interesante de lo que es la religión de por sí. La religión, como decíamos, es de religarse, unirse, buscar la propia existencia, conocerse a sí mismo sería en síntesis. Y justamente nosotros apuntamos después al aspecto de la divinidad. ¿Por qué? Porque justamente cuando nosotros entramos en nuestra propia existencia, nos preguntamos inmediatamente, ¿verdad? El quién nos creó, el por qué fuimos creados por Dios. Y así vamos buscando el motivo, o mejor dicho, la causa de nuestro propio existir. Y de esta manera podemos responder también a esta pregunta esencial y fundamental que hoy en nuestra catequesis estamos haciéndonos, queridos jóvenes. ¿Por qué buscamos a Dios? Es decir, desde lo más profundo a lo que nosotros le llamamos religión, religarnos, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, respondiendo a estos cuestionamientos esenciales de todo adolescente y sobre todo de todo joven. El joven que está sediento por conocer su camino, qué es lo que vendrá, qué es lo que tenemos por delante. Pero para eso también tenemos que saber de dónde venimos, cómo estamos caminando y hacia dónde nos dirigimos. Y es desde estas preguntas existenciales y sobre todo desde estas experiencias de vida, queridos jóvenes, que nosotros nos proyectamos y decimos, ¿por qué buscamos a Dios? Y es la religión entonces, el religarse, entrar y buscar la propia existencia. Y en la medida en que nosotros nos conocemos a nosotros, también conocemos a los demás y conocemos a Dios, de dónde provenimos. Escuchemos algo más que nos dice el Papa Benedicto XVI. El Papa Benedicto XVI nos dice: la fuente de la alegría cristiana es la certeza del ser amado por Dios, de ser amado personalmente por nuestro Creador, con un amor apasionado y fiel, un amor que es mayor que nuestra infidelidad y nuestros pecados, con un amor que perdona. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Reina del cielo, llena de
cielo llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tú. Yo también quiero ser como tú. Guárdame en tus brazos. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Me acerco a ti, me acerco a Dios. ¿Dónde estás tú? Está el Señor. Madre, Madre de Dios, Madre, Madre mía, Madre, Madre de Dios, Madre, Madre mía, Madre, Madre de Dios, Madre, Madre mía, Madre, Madre de Dios, Madre, Madre María. En este caminar, queridos jóvenes, de la búsqueda de Dios, muchas veces también nosotros quedamos estancados, es decir, no le estamos buscando a Dios. O mejor dicho, hay una búsqueda de nuestra parte, pero como que no llegamos a entender, no llegamos a construir en nuestra propia vida ese amor de parte de Dios. Ese amor, queridos jóvenes, que Dios nos regala es lo que nos mueve para que nosotros podamos buscarlo. Y por eso el Papa Benedicto XVI nos está diciendo aquí que en esta búsqueda también nosotros muchas veces somos infieles a Dios, es decir, no siempre lo buscamos. Nuestra pregunta es el por qué nosotros le buscamos a Dios. Pero cuando somos infieles, es decir, cuando nosotros no estamos con esa búsqueda continua de Dios, cuando le dejamos de lado a Dios, entonces podemos descubrir en nosotros mismos que el problema es la falta de búsqueda de nosotros mismos, es decir, quiénes somos nosotros. Porque en la medida en que nosotros nos buscamos a nosotros mismos, en la medida en que nosotros queremos entendernos a nosotros mismos, dar razón de nuestra propia vida, de nuestra propia existencia, ciertamente que tendremos que buscarlo a Dios. Esto va muy unido, queridos jóvenes, porque nuestra propia existencia, nuestra propia vida proviene de Dios. Muy bien, queridos jóvenes, y así entonces por el día de hoy vamos concluyendo este momento de nuestra catequesis, de nuestra reflexión. La palabra del Señor que nos entusiasma y la palabra de Dios sobre todo que nos hace entender este camino de vida y de santidad. Nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más IBC para los jóvenes. ¿Por qué buscamos a Dios?